te voy a contar que cuando era niño se burlaban de mí, que yo no sabía cómo decirle a mis papás que me decían gay, sabiendo que en la casa eran heterosexuales, que un día yo arrodillado frente a la cama le decía a Diosito, perdóneme por ser así, le prometo que no voy a tener a nadie en mi vida sentimental con tal de que mis papás me amen. Nos vamos, todo esto pasa a raíz de un temor que tengamos y yo desde mi homosexualidad. Cuando mi tío muere, que fue la tristeza más profunda de mi abuela, yo decido volverme el hijo de mi abuela. Entonces automáticamente también me vuelvo en mi familia, que es papá, mamá, me vuelvo el esposo de mi mamá, me vuelvo el papá de mi papá, mi hermana se vuelve mi hermana mayor, pero de todos modos yo sentía que cargaba un peso más grande que yo y eso me estaba provocando mal genio. Entonces me pongo bravo y termino peleando con mis papás. No sé si sea mi historia, pero yo me he dado cuenta con el estudio, que la gordura a veces la adoptamos con una manera de protección para uno poder que no lo vean en el amor. Entonces decido buscar en la gordura como la manera de que me rechacen para decir que no tengo novia por gordo, si me hago entender. Yo acabo de salir de una depresión muy corta que todavía no comprendía qué era en ese momento, todavía dudo muchas situaciones que me ponen a pensar de dónde vino, cada vez más claras, pero yo sabía que si no le prestaba atención a esa depresión que me dio, me iba a volver a dar. Yo una vez consideré el deseo de ser papá, pero me di cuenta que era más por llenar soledades que de verdad el deseo, porque yo no me siento ni responsable de tener una mascota. Entonces no me imagino con un chino yo buscándolo en un centro comercial, ay, ¿dónde está? No, o sea, no soy capaz, yo solamente puedo conmigo. Yo creo que el sentido de la vida de todo ser humano es vivirla con lo que hay, porque es que nos ponemos a idealizarla, entonces nos frustra, nos ponemos a planearla y nos ansía. Entonces yo creo que es tener claro por dónde irla, por dónde quiero mi vida, leer lo que la vida me muestra si estoy yendo bien y disfrutarla con lo que viene, porque lo bueno y no tan bueno hace parte de la vida. Bravísimos sin tapujos, el podcast. Todos conocemos al hombre irreverente, carismático, desparpajado, al de la televisión, sí, al de los chismes, al de la radio, pero hoy vamos a conocer al ser, a la esencia, a la historia de resiliencia. Bienvenido, Carlitos. Moni, muchas Carlitos Vargas, de Bravísimos gracias. sin tapujos, el podcast. Ay, ¿qué es esta belleza? Muchas gracias por la invitación. Me parece fenomenal cómo nos llaman obligado a trasladarnos a esos temas digitales. Vamos a hablar sin tapujos. No, pues bueno, hagámosle, no sé, ha habido preguntas en la vida que me corchen, ha habido otras que no, y pues nada, hágale. ¿Cómo estás hoy, Carlitos? Yo estoy muy bien. Cuando yo digo bien es también que también siento lo mismo que las demás personas. Hay días donde me siento como triste, hay días donde me siento cansado, hay días donde siento ansiedad, hay días como todo. No quiere decir que, ojo, aclaro, eso no quiere decir que una persona sea deprimida, son temas emocionales que vivimos los seres humanos, pero creemos que vivir bien es mantenernos en el bien siempre y el bien siempre, pues si no sentimos una manera de cómo diferenciar el bien del mal, entonces no hay manera de cómo saber si estoy bien o mal, si me hago entender. Ujú. Entonces sí es necesario que todo esté bien en la vida, con un balance, entonces me siento bien, mi familia bien, salud bien, trabajo bien, constelaciones bien, la radio, la red, me siento plácido y tranquilo. Estás viviendo un presente más tranquilo, como lo acabas de decir, Ujú. más sereno. ¿Cómo describes este momento, tú aquí y ahora? Uy, Moni, yo creo que a mí la vida, yo he sido muy privilegiado en la vida, Ujú. yo me he sentido que he cumplido objetivos, no no tan exacto a mi petición, a lo que le pido a la vida, sino que sí se acerca un montón a lo que yo he pedido y no me puedo quejar. Pero al día de hoy yo me siento muy satisfecho porque ya no vivo la vida con tanto afán. Sí, a veces la mente cuando sí me juega todo lo contrario, porque cuando uno desea cumplir objetivos en la vida, entonces a mí mi mente me empieza a jugar como me empieza a hacer un doble trabajo Ok. mental. Entonces El me lenguaje acelera, sí, interno. me empieza a acelerar, entonces empiezo a sentir una ansiedad silenciosa que no me doy cuenta, pero que se me empieza a manifestar es con la respiración. Entonces yo siento que se me tapa la nariz, Ajá, que la respiración se me cierra, me da presíncope, vasovagal, ajá, que entonces yo ya ahí es donde empieza, es como un aviso, yo ujú. ya no lo veo como un problema. Tiene que ver con el nervio vago. Sí, tiene que ver con el nervio vago. Entonces, claro, entonces yo empiezo a darme cuenta y empiezo a prestarle atención más bien a qué es lo que me pasa. Entonces, esto no quiere decir que sea de todos los días, pasa muy de vez en cuando todos tenemos planes en la vida. A otros les da por el exceso de comida, a otros por el exceso de cosas, de dulce, a mí me da todo, ¿no? Con dulce, comida, respiración.
Pero si tú me preguntas cómo me siento el día de hoy, yo me siento tranquilo, Ujú. muy bien. Me siento cumpliendo objetivos. Carlitos, hace poquito escribiste en una publicación de Instagram, Así, un video en realidad. No hay peor maltratador en mi vida que yo mismo. ajá. ¿Por qué? Pero yo no lo digo solamente por mí, porque es que nosotros, a ver, esta teoría viene pues de mucho trabajo que han hecho humanistas y lo que uno también lee en la vida y la experiencia, pero ninguna persona se trata más mal que yo. Les voy a dar un ejemplo. Una vez se le dice, pero grábese un podcast, usted solo en su apartamento. ¿Quién lo va a escuchar? ¿Quién lo va a ver? Pero entonces, ¿por qué no lo hace? Pues porque me estoy juzgando y me estoy maltratando y diciendo que es que yo soy un bruto, un tonto, un estúpido y no voy a poder hacerlo. Entonces, los limitantes sí las creo yo. Yo soy el que me critico, que si yo lo veo como una formación tampoco está mal porque te ayuda a ponerte disciplina y a tomar decisiones también. Pero sí, no hay nadie más maltratador conmigo que yo mismo. Yo me maltrato, yo me trato mal, yo me hiero, yo digo que no soy capaz, yo digo que no soy suficiente, me comparo con el otro. Entonces sí mantenemos en un maltrato constante. Cuando yo me maltrato tanto, es muy difícil que la persona, digamos, en el amor recepcione de esa manera, porque si yo me maltrato y me veo tan feo, pues de la misma manera voy a tratar de darle ese aspecto a la otra persona que me llama la atención o le genero tanta inseguridad que la da pereza estar Claro, conmigo. pero eres consciente de eso. No, sí, yo soy conscientísimo de eso. Yo cuento lo que cuento por ahí en redes, puede que en algún momento me descache, pero lo que yo cuento en redes es, soy consciente, lo he vivido o he tenido experiencia cerca con algún consultante de constelaciones o pasa cerca en mi entorno de amigos. Entonces sí, ¿Cómo cortas con esos juicios internos? ¿Cómo te das amorcito? ¿Cómo te apapachas? es muy difícil cortar con los juicios internos porque hace parte de tu formación. Y cuando digo formación es porque nosotros nos formamos a raíz de las heridas del niño y las heridas del niño que va entre los 0 y los 7 años son los que nos hace tomar a nosotros destino. Si no hay herida de niño o niña, entonces tú no sabes qué vas a hacer en la vida. O sea, es decir, si a mí alguien diga, mi herida, una de mis heridas es el rechazo y la otra es la injusticia. Ok. Entonces yo empiezo a sentir que mi herida del rechazo es la que yo empiezo a darme cuenta que me hace volverme un hombre muy amable y sociable. Si yo me voy a la tristeza, sí, claro, te voy a contar que cuando era niño se burlaban de mí, que yo no sabía cómo decirle a mis papás que me decían gay, sabiendo que en la casa eran heterosexuales, que un día yo arrodillado frente a la cama le decía a Diosito, perdóneme por ser así, le prometo que no voy a tener a nadie en mi vida sentimental con tal de que mis papás me amen. Nos Ay, vamos. Todo Carlitos. esto pasa a raíz de un temor que tengamos y yo desde mi homosexualidad. Este pedazo que te estoy contando es la tragedia, pero si nos vamos a lo que me sirve en la A la vida, a la transformación. transformación, si yo no hubiese tenido ese rechazo y yo no hubiese buscado la manera de cómo caerle bien a la gente para que me aceptara como fuera, que no me entendía lo que era, entonces claramente yo no hubiese sido el personaje público que soy el día de hoy, no fuera una persona tan querida como quisiera que fuera. Entonces sí me forma la herida sí me forma. Entonces sí logra a mí llevarme a la vida, a construirla, a formarla. Y tú me hiciste la pregunta, espérate que para poderle hilar, tú me hiciste la pregunta de cómo haría, ahí se me escapó. ¿Cómo has cortado con ese Ah, ok. juicio y cómo te Entonces, das amorcito? ¿Cómo te exacto. pones? Te Sí, amo. la manito en el hombro, todo está bien, Exacto. Carlitos. Entonces no es cortarlo, porque cortarlo es como negar la existencia de algo Ujú. que viví. Es más bien cómo manejo esa situación que me atormenta o que me atormentó, que me marca o me marcó, que me afecta el día de hoy y cómo la manejo algo, cómo puedo manejar algo que a mí no, cómo puedo manejar algo que yo no puedo cambiar. ¿Cómo lo haces Cómo entonces? entonces yo más bien veo con vulneración, con amabilidad, ese dolor de niño. Me imagino a mi niño interior, le digo, yo te veo, Ujú. no te preocupes, ¿Le hablas? yo le hablo. Soy un hombre adulto, ahora déjame ser tu responsable. Yo puedo hacerlo. Tu dolor me tiene acá. Entonces empiezo a hacer un trabajo bonito con el niño interior, no me doy tanto golpe de pecho porque todo el día nos estamos comparando con los demás y siempre nos comparamos con lo mejor. Muchos lo niegan, pero sí, menores dosis, pero todos tenemos Todos algo de tenemos un comparación. nivel de comparación, pero de todos modos es necesario porque si no existe esa preparación, no hay una inclusión social y no cumples tampoco como quiero ser presentadora como ella, Ujú. o me gustaría trabajar como ese director, o ganar el dinero que gana la Kardashian, o sí, cualquier aspiración que uno tenga, uno necesita a veces de la Sí, a comparación. veces ayuda a crecer. Claro, ayuda. ¿Qué disfrutas hoy en día que antes no? Cuando eras menos consciente.
Yo disfruto la soledad. Cuando yo no era consciente, yo salí beato, como en alguna vez lo conté, de la casa aquí en Bravísimo, como a los 37 años de mi Ujú. casa. Y yo le tenía pavor a la soledad, pero desde que yo me pude encontrar, pude entender que sí me puedo querer en la soledad. Amo tanto la soledad que compartirla, ya a veces siento que No me con da, cualquiera. sí, no, con cualquiera no la podría compartir sentimentalmente. Ay, porque a mí me da una pereza tener que levantarme a hacerle desayuno a otro, yo no me quiero Que te parar lo de la, hagan mejor. no, ni que me haga, o tenerme que parar de la cama, no. No sé, yo sí creo que pueden ser excusas mías, creería yo, como De protección. de protección, sí, pero yo creería no, mentira, la verdad yo sí tengo el corazón abierto al amor en cualquier momento, pero yo no sé si podría vivir con una persona. Yo cuestiono mucho eso por lo que vi en mi casa, por lo que veo con mis amigos, con lo que veo con mi entorno, que prima, porque no siento que todos, prima más la monotonía, el cansancio, resultan diciendo que se quieren ir. Yo siento que cuando se conviven en pareja ya se pierde la ilusión, porque cuando ya todos los días lo veo, entonces ya no voy a arreglarme para verlo porque todos los días sé que lo voy a ver. Eh, si voy a hablar por el parte de los hombres, no hay nada rico que echarse un pajarito en la mañana y que uno esté en la cama y con el papel higiénico al lado y pues, no se puede Los con momentos mujer e íntimos. hijos. Si me hago entender, o no levantarme de la cama, no lavarme la boca. Mm, Cuando hay pareja tiene que cumplir unos tiene que ciertos, verse bonito. entonces me da como perecita. Ahí me da pero si encuentro uno que haga lo mismo que yo y las mismas cochinadas, yo estoy perfecto. O tal vez un miedo por ahí no sanado. ¿Tú Mira, tienes apego ansioso o apego evitativo, Carlitos? Y... uy, no, evitativo. ¿Sí? Sí, evitativo, pero viene de esto, cuando te estaba contándole la herida del rechazo que yo les dije que me había arrodillado en una cama, a mí este pedazo de trauma de niño se me había olvidado, sino que a través de una constelación lo volví a recordar. Entonces yo ya pude entender del por qué yo no puedo aprobar en mi vida una pareja por la promesa que le hice a mis papás con tal de que no me rechazaran. Wow. Tienes una Entonces, lealtad tengo ahí. una lealtad inconsciente a mis padres, entonces entonces, ¿qué es lo que sucede? Para que comprendan, cuando yo ya hago visible esa lealtad, cuando ya un chico me cae y me tira a los perros, yo ya no tengo, ya miro con conciencia que recuerdo que eso fue por una herida, que yo me merezco salir con esta persona y que me doy la oportunidad. Entonces ya lo veo desde otro punto. Ya tengo la raíz y ya la conozco. Cuando ya la sé, te la puedo manejar o decidir. Pero desde el evitativo, entonces también sueles Soltar, huir o pero como un poco miedo al impresionante. Yo siento que un compromiso. chico me está empezando como a tirar los perros y yo empiezo, uy, Dios mío. No estoy Pe- para eso todavía. Y por la del rechazo disfruto los manes que me rechacen. Entonces, mire las cosas, Wow. mire cómo funciona Sí, el movimiento claro. del ser humano. Entonces, si el man que me gusta es difícil, es complicado, es Ahí está, heteroflexible, Carlitos. es confundido, quiero cumplir objetivo, cualquier cosa que sea difícil para tener a la persona, ahí estoy yo. Y me di cuenta que disfrutaba también el rechazo en algún momento en el amor. Entonces, no crean, he venido trabajándolo. Ahora la gente va a decir, uy, qué difícil la vida sentimental de Carlitos, eso de ser. No, pues yo no me la paso pensando en eso, sino que Pero uno la de se. todos, creo yo. Sí, pero uno se vuelve muy autoobservador. Ujú. Y a mí me gusta autoobservarme para poder comprender a los demás. Entonces, me gusta ese trabajo. ¿Qué te hace feliz a ti, fuera de los sets? Y yo creo que la vida básica, o sea, yo me levanto todos los días agradeciéndole a Dios y a la vida y que tengo cama, techo, apartamento propio, que no estoy preocupado porque debo cosas, o sea, o sea, te lo juro que se me ha vuelto muy básica la vida en ese sentido. Pero si tú me dices, vámonos a viajar, para mí viajar es de los placeres más grandes que hay. eh, la gente me dice, pero tú rumbeas un montón. No tanto, pero sino que lo que subo es como los movimientos de Ok. rumba y entonces la gente se le queda en el colectivo como, ah, Que es lo rumba. único que ven es ese Pero lo único, pedacito de toda la historia. sí, pero yo disfruto mucho la conexión conmigo mismo. Yo ahorita acabé de llegar de un viaje en México, estaba en Huatulco y, y yo fui solo y me dicen, pero ¿cómo logras solo? Y la misma gente mexicana, ¿qué haces solo aquí tú? Yo decía, pues conectándome conmigo mismo porque me gusta. Y entonces, y el silencio y leerme un libro bien chévere, algo así, decía, me encanta. ¿Es algo que ya hacías desde antes, viajar solo? El viajar solo me vino cuando empecé a trabajar conmigo mismo. Ok. Ahí sí. O sea, ponle que yo llevo trabajando conmigo mismo en esta conciencia 10 años, cuando me empiezo a sentir como qué sucede conmigo, qué quiero de la vida, ahí empecé a quererme conectar conmigo mismo. Entonces me fui yendo de mi casa y ya con ese temor y esa lágrima y no entendía por qué ese apego tan impresionante en ese momento. Y después empecé a viajar solo
y me pareció muy rico porque de verdad sí sirve un montón cuando uno se le da un espacio a escuchar ese ruido que, que evado, porque es que regularmente nos pasamos evadiendo ese ruido en la cabeza. He escuchado que somos hijos de la adversidad. Ujú. ¿Qué le has aprendido tú a la adversidad, a la crisis? ¿O qué le agradeces? No, yo todo. Todo se le agradece a la crisis porque uno solamente aprende en la adversidad y celebra en la felicidad. Si no hay adversidad, no hay manera de cómo uno aprender a vivir la vida sería muy monótona. Ujú. Es que las emociones tienen que existir, como existe el bien, tiene que existir el mal, como existe la pobreza, tiene que existir la riqueza, como existe la justicia, tiene que existir la injusticia. Nada existe si no hay un opuesto. Entonces sí es necesario un balance del todo para que exista la vida de un ser humano con todo, Sin suprimir nada. sin suprimir nada. Vamos a hablar ahora sí de las constelaciones familiares. ¡Epa! ¿Qué son las constelaciones y qué han significado en tu vida, Carlitos? Las constelaciones familiares no tienen nada que ver con los astros, sino que el nombre se acerca mucho a la Ujú. astrología, pero no, ese es el estudio transgeneracional que tenemos nosotros para encontrar la raíz de lo que me está sucediendo, sea con la salud, sea con una situación, sea con una emoción, con una relación, con una enfermedad. Entonces, que me esté agobiando, porque todos tenemos traumas, pero si yo estoy bien en la vida, pues no necesito de esto, pues es porque puedo llevar esta situación en mi vida. Pero los que no empiezan a buscar este tipo de ayudas y muchas veces, a veces las personas van y buscan terapias y las terapias llegan hasta cierto punto, como las ¿La constelaciones llegan terapia a qué ser es? ¿Psicológica? cualquiera, psicológica o cualquier otro tipo de terapia. Entonces, en la búsqueda, a veces no encuentran en esa búsqueda el origen de algo que les causa ese dolor o esa tristeza o esa depresión. ¿Sí? Entonces, cuando empezamos a trabajar con temas de constelaciones, lo que hacemos es que a través de las personas que representan a mi familia o cosas como este vaso, este pocillo, este celular, este micrófono, todo lo que hay acá podría representar a mi familia y a la situación. Entonces yo puedo, a través de lo que sienta la persona que representa a mi papá o a mi mamá, puedo saber qué es lo que está pasando. Si la persona siente, digamos, algo al lado derecho del cuerpo, muchos temas al lado derecho, de eso viene el padre. Si son cosas que es el lado izquierdo, empiezan a relacionarlo con la mamá. Si empieza a sentir frío en los pies, si es que es una lealtad de un muerto. Si se tira al piso y se acuesta de lado, es un bebé muerto. Si es una persona que se acuesta boca arriba, es una persona que muere de muerte natural. Si se acuesta de ¿Qué? boca abajo, es una persona que fue asesinada. O sea, uno empieza a entender las lecturas y la gente empieza a adquirir estos movimientos sin perder conciencia y simplemente se tiran o dicen tengo frío. Con las cosas empiezan a sentir eso tú a raíz de las cosas. Entonces uno empieza a trabajar contigo que cierra los ojos y uno empieza a decir qué ves. A raíz de eso empezamos a hacer frases sanadoras, que es darle lugar a eso que me duele y verlo desde el amor, la compasión y la adultez, porque yo ya soy grande para que me dé miedo enfrentarlo, porque además porque estoy en un espacio muy seguro que no es la realidad, sino algo que ya pasó. Entonces, así más o menos funcionan las constelaciones. Em, no sé qué más ¿Y decirte. tú cuándo sentiste ese llamado? Yo sentí este llamado hace como 10 años cuando mi abuelita estaba muriendo, mi hermana vino a Colombia, yo acababa de salir de una depresión muy corta que todavía no comprendía qué era en ese momento, todavía dudo muchas situaciones que me ponen a pensar de dónde vino, cada vez más claras, pero eh, yo sabía que si no le prestaba atención a esa depresión que me dio, me iba a volver a dar. Yo decía, uy, si yo no le paro atención a esto, yo siento que me va a volver a dar, sentía otra vez esa sensación y guardada. Y era una sensación que yo les digo que es ese famoso ruido que está en el cerebro que causa ansiedad, que yo no le presto atención, que más bien bailo, recocho, busco novio, hago el amor, fumo, bailo, parrandeo para no prestar atención. Era esa misma sensación. Entonces, yo le cuento a mi hermana y mi hermana, como es una nena tan letrada, leída, nerda, todo lo que quieras, maravilloso. Entonces ella me empieza a hablar de las constelaciones y empiezo a creer en ello porque me acerco a ello porque esta gran amiga de mi hermana es la sobrina del padre Gonzalo Gallo, que fue un cura para la nueva generación muy famoso antes de Chucho, el padre Chucho, antes de Alberto Linero, para allá en los 90 era el padre más famoso de esa época. Y ellas, las sobrinas, son las mejores amigas de mi hermana, una nena pues juiciosa, trabajadora, becada en la universidad, bueno, todas esas vainas. Y dije, no, imposible que sale bobadas. Entonces nos fuimos hasta Medellín, donde estudió el padre Gonzalo Gallo,
y conozco a John Jairo Saldarriaga, que es mi maestro y constelador, y ahí empecé yo a entender, porque cuando ya veo yo el desorden que había en mi familia, yo constelé la felicidad porque se me había ido. Uno puede constelar un sentimiento, una Por eso, emoción. emoción, sentimiento, situación, salud, o sea, enfermedad, un odio, un apego a alguien, a una mascota, sí, un vacío. Todo se puede constelar. Lo que la gente no puede constelar es porque a veces nos ha llegado y nos dicen, ay, yo quiero que me ayude a recuperar el amor de mi novio porque terminamos. No, 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 No es no, otra cosa, eso es esto un es otro, amarre. sí, eso es una amarre de brujería, esta vaina no Recupera a funciona tu por ser ahí. querido. Claro, esto no funciona por acá. Aquí lo que hacemos es mejorar el vínculo, no la relación física solamente, porque muchas veces hay hijos con papás que no se soportan ni se toleran y la mejor manera de llevársela bien es a la distancia. Entonces, toca la Y está bien. distancia, pero ¿qué debo sanar yo? El vínculo que me distancia, que si me va a volver a acercar a mi papá y a mi mamá, no creo, a veces no pasa, a veces sí pasa. Eso depende de la persona que decida manejar la humildad del trabajo de sanación. Pero sí, si yo reparo el vínculo, puedo llevar una vida más relajada, sin tanta rabia, sin tanto reclamo, sin tanto odio, sin sentimiento de culpa, porque no le hablo, porque me alejé, porque no lo quiero. Claro. Recuperar o sanar algo de la historia con tu familia, ¿también lo has podido hacer a través de las constelaciones? Sí, claro, es que yo también he vivido situaciones, yo también le he roto el corazón a mi hermana, yo también he tratado mal a mi mamá, ofendí a mi papá, como sucede muchas veces nosotros como con los papás, empecé a sentirme más grande que él, como sucede, ahí fue donde yo me di cuenta de dónde venía esa depresión mía, porque yo empecé a sentirme más grande que mis papás, yo como fui un niño vago en el colegio, mi mamá me decía, con el deseo de retarme y que yo fuera buen estudiante, me decía, no sea bruto, y yo juré que yo era bruto hasta grande trabajando, imagínate cómo son los traumas. Entonces, yo no era capaz de copiar el control. Yo llegaba a la casa, mi mamá me decía, y quisieron ir al colegio, y yo me quedaba mirando como para el techo, yo qué he aprendido en el colegio, yo no sé. Entonces, no, yo tuve un TDAH muy fuerte desde chiquito, pero mi mamá como si se sintió identificada conmigo. Entonces, mi mamá más bien desde muy pequeño me puso psicólogo en el colegio y particular. Y de esa manera ella me acompañaba, ella tenía que ir a copiar los controles con el mejor, me decía, hágase amigo del mejor ¿Ella lo estudiante, había vivido también? porque ella vivía esa dispersión Ujú. de querer más bien jugar que estudiar. Entonces yo me la pasaba era pensando en lo que hago ahora, o cantar o bailar, que yo me soñaba siendo un cantante o famoso o lo que fuera. Entonces nunca hacía nada en esos momentos de la vida. Entonces, esto que me dices, ay, es que uno como que va abriendo ramas por montón, me siento, pero en Jumanji, man. Vamos escarbando, Vamos escarbando. íbamos llegando. Íbamos por este lado fue porque tú me Que preguntaste. si te había ayudado a sanar temas de familia también. Claro, entonces sí, tienes toda razón. Entonces, este trabajo me permitió ver con vulnerabilidad las heridas que me generaron mi familia. Veo con respeto las que yo le generé a ellos y les ofrecí disculpas también. Yo en algún momento me les arrodillé a mis papás y les dije, ¿qué más da? Ofrecerles yo disculpas por lo que hice en mi vida, les pedí la bendición. Yo no pierdo nada con hacer eso que a veces nos da como vergüenza y da vergüenza porque en esa situación da pena, pero yo me sentí tan tranquilo porque yo una vez le dije a mi papá antes de que muriera, yo arrodillado, que me llamaron una vez a un reality de HBO Max que se llamaba El Gran Pastelero Bake Off y yo decía, wow, me están llamando a cocinar algo que yo no sé hacer en mi vida. Me dio emoción, toco el piso y le digo a mi papá, papá, mire, es que el polvo de este apartamento es gracias a ti. O sea, de verdad, papá, yo a ti te amo porque el esfuerzo que hicieron ellos dos para lograr ese objetivo como padres y llevar a mi hermana y a mí a ser profesionales fue muy grande. Entonces yo a ellos me les arrodillé sin pena. Fue un momento de pedir perdón y de reconocerles sus esfuerzos. Ajá. Y ¿Cómo pedirle lo, la bendición. cómo lo recibieron ellos? No, pues mi papá se la el ojo, mi mamá también, cada uno por su lado, porque pues cada uno, la historia era distinta por cada uno, pero yo sentí ese amor de gratitud y de emoción de que le dé el lugar y lo reconozca, Ujú. porque Necesitaban esas palabras sí, tuyas. como cuando uno necesita que un papá le diga que hágale, usted puede, no se preocupe, yo también lo quiero, eso también se necesita de padre a hijo. A veces nos quedamos cortos y pecamos por Ajá. no reconocerle a nuestros papás Ujú. todo lo que han hecho con las herramientas que han tenido en su Y momento. es que ellos hacen lo que pueden con lo que tienen, no hay más. ¿Qué hace un facilitador, Carlitos? Un facilitador ayuda a llevar más fácil esa historia
que estás constelando o que te atormenta o que te agobia. Es poderlo ver de una manera distinta. Es tomar la fuerza de lo que yo reclamo. El que yo no tome la fuerza de lo que yo reclamo, del dolor que tengo en mi vida. Voy a dar un ejemplo, digamos, con cosas trágicas. Mm, una señora le matan al hijo. ¿Sí o no? Una señora a veces dice, yo perdono al asesino de mi hijo. Ya Dios se encargará de eso. Eso es un trabajo muy bonito que hace esa persona de perdonar a ese asesino. Ahora, las personas que no perdonan a ese asesino, a esa mamá, se quedan haciendo el reclamo a la vida. Y no estoy diciendo que sea fácil, porque es que en teoría todo queda fácil. Pero yo siento, yo siento no, pero lo que sucede es cómo facilitamos esa situación, cómo logramos que esa mujer logre trascender y tomar la fuerza de ese dolor. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo aprender? ¿Por qué me sucedió? Eres como un coach también en ese Sí, no sé si sea la palabra adecuada, pero siento que podría ser como un poco yo similar, me quiero guía. volver, sí, yo no sé si guía, pero yo me sueño, ahí te voy a decir, Mónica, yo me sueño haciendo mis conferencias y mis charlas en el Movistar Uy, un Arena. speaker así Sí, yo reconocidísimo. amo más el tema de ser speaker, como en el Coliseo Life y hablar y que la gente me pare bolas y hacer movimientos constelares y hacer meditaciones colectivas con mucha gente. No, a mí eso me fascina y pues vamos a ver si eso sucede, pero que me estoy preparando para ello, sí. Que así sea, Ajá. porque mucha gente conectaría con tu historia de vida, ¿no? Que eso es lo que Sí, hace que sea un gran coach epa, sí, la y un gran historia de vida. Yo speaker. creo que cuando uno comprende la historia de los demás a través de la mía, es donde la gente ya le cree a uno. Siendo un facilitador, ¿te ha pasado que te cargues emocionalmente? ¿O cómo haces? Mira que no me cargo con la historia de los demás, pero cuando siento que me encuentro con una historia parecida a la mía y me despierta mi herida, ahí me empiezo a ansiar. Sí empiezo a sentir como esas sensaciones, porque de pronto lo que estás constelando se parece a lo mío y Claro, efecto eh, espejo. efecto espejo. Entonces ese efecto espejo yo ya lo tomo como una fortaleza porque cuando veo que tengo que hacer las frases sanadoras donde ponemos a la persona que le diga a la persona violenta o a la situación, como yo te veo, te doy tu lugar, yo ya lo hago con una identidad tan grande que ya siento que estoy haciendo también mi trabajo. Es que, a ver, y me encanta esto que hablas tú, la gente piensa que ir a terapia, sea la cual sea, yo hablo de constelaciones, pero ir a cualquier terapia ya es sanar todo y no, porque es que nosotros nos la pasamos volviendo a esos guiones de vida, que son los guiones de vida, como a volver a repetir lo que me formó. Y no tenemos todo resuelto, ¿no? Exacto, entonces siempre es una constante seguir ser consciente de cómo manejo y me comporto para ver si repito no ese patrón de hombre maltratador, ese patrón de hombre sin fuerza que no trabaja, ese que yo mantengo, ¿sí? Entonces es como ser consciente, pero siempre vamos a querer a volver al origen, Y estamos en ese ritmo de aprender todos los días. sí. Y si de pronto en alguna de estas constelaciones con alguien se te remueve algo, te duele algo, es porque todavía hay algo Ahí, que trabajar. de acuerdo, a mí yo a veces lloro haciendo constelaciones, pues no me la paso de la lágrima, sí, pero hay situaciones donde yo me siento identificado y me hace llorar. Claramente, yo cuando veo personas que son rechazadas por su condición, sea la que sea afro, gay, trans, lo que quieras, a mí muy fácil se me arruga el corazón porque es que cuando eso solamente lo comprende la gente que pertenecemos a las minorías. Cuando eres parte de una minoría, claramente te van a criticar, se la van a montar. Entonces uno escucha esos temas que en estos días un chico que nos visitó nos decían que cuando se dieron cuenta que era gay en el colegio, ya estaban llevando al límite de quererse morir. El chico nos contaba eso, entonces uno empieza a darse cuenta que se parece que todavía sigue pasando la misma historia de este chico que se tiró del centro comercial, que todavía la gente no mide las palabras. Sí, es muy difícil el tema. Y qué responsabilidad también en ese momento tú, Ujú, desde tu sabiduría y desde ujú, tu experiencia de vida, saber llegarle con ese consejo que esa ujú. persona puede estar necesitando en Epa. ese momento, Así Carlitos. es. Sí, eso es un trabajo de ser certeros, de ser prudentes al hablar, de cuidar las palabras para no confundir el mensaje que se le entrega al consultante. Son muchas cosas. ¿Qué le dirías a esas personas que todavía no creen en las constelaciones? Mm, Mira, yo no tengo que convencer a nadie. Algo que aprendí de Bert Hellinger es que él dice que cuando una persona va a ver una constelación, las constelaciones hablan por sí solas. Entonces, cuando ya ven que las otras personas están adquiriendo los movimientos de su papá, que no lo conocen, que sienten dolores
o sienten sensaciones de la persona que está ahí, o sea, de un familiar del que está ahí, y cuando lo ven, ya dicen, ok. Entonces, pues, es muy difícil convencer a la gente, entonces yo respondo lo mismo que Bergeligen, las constelaciones hablan por sí solas, cuando las vean ya se van a dar cuenta que es un trabajo muy bonito. Las constelaciones las ven como una pseudociencia, pero lo mismo le pasó al psicoanálisis en algún momento con Sigmund Freud, en algún momento le pasó a la psicología. Todo tiene que entrar en una duda y en una investigación hasta que sea aprobada. Entonces, si las cosas van bien, en algún momento esto será aprobado por la ciencia y la gente lo asumirá de una manera distinta. Pero por el momento, las constelaciones hablan por sí solas. Carlitos, hace poco fue el Día Mundial de la Prevención Ajá. contra el Suicidio. Sí, fue de estos Y días. mira estos datos. En Colombia, en el 2024, se registraron 2.984 suicidios. 84% de los casos fueron hombres. ¿Por qué crees? ¿A No qué se deberá sé. eso? Que sean más los hombres. No tengo ni idea, me costaría mucho trabajo opinar sobre este tema porque es una investigación muy profunda para decir que es 84% hombres los que deciden suicidarse. Yo... Hay tantas formas de creer, porque de entender un suicidio. Digamos, yo tengo un suicidio muy cerca a mi familia y fue el hermano de mi mamá, mi único tío por lado materno. Él decide quitarse la vida a los 30 años y yo tendría 11 años. Y yo me acuerdo que mi abuelita contaba cuando ya muere él, que decía, ay, qué pesar mi hijo. Y yo embarazada de Jorge, subía y bajaba las escaleras anhelando a perder al niño. Y ahora que se muere su tío, no sabe cuánto me arrepiento. Entonces, yo podría ver desde una opinión ligera, constelar, pues cuando un niño, la mamá le está sembrando la idea desde chiquito, desde el vientre, la inseguridad de que no se merece nacer, de que merece más bien morir por lo que la mamá sienta en el dolor, la ausencia, el temor que tenga, porque tampoco se critica a la mamá. Entonces probablemente el niño nazca con ese deseo y sin esa fuerza a vivir y decide cumplir el deseo que la mamá sintió en algún momento. Eso puede ser una de las opciones también de un suicidio, ¿sí? También un suicidio puede ser la lealtad a un familiar suicida que nunca se vio, porque como hablar de un suicida es como hablar de una persona sin fuerza que avergüenza, entonces no se toca el tema, ¿sí? Entonces, o hay secretos en la familia que también puede generar eso, ¿sí? Un abuelo abusador, y abusador puede ser físico, verbal, violento, sexual. Hay tantas cosas alrededor, entonces no te puedo decir exactamente de dónde pudiera venir el deseo al suicidio. Puede ser de la historia que tenga la persona, hay una lealtad, La presión también social de los hombres, de ser su los fuertes, condición. los proveedores, los Ajá. que no son débiles, los que no Ujú. muestran sus sentimientos. Y aquí donde te vemos, Carlitos, una persona tan alegre, tan carismática, también en un momento, y lo estabas mencionando ahorita, donde pasaste por una Sí, depresión. sí, sí. Estabas frente a las cámaras, como si nada pasara, Ajá. sin embargo, por dentro te estabas quebrando. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue ese momento cuando sentiste que ya las cosas no estaban como Uy, me costaba antes? mucho trabajo como mantener la alegría y como tener el ánimo del programa arriba, porque a mí me encanta ser como el alborotador El alma a la fiesta. Sí, sí, me encanta hacer el alma en la fiesta. Entonces me llama Wilber Correa en ese momento, el director, me reúne Juan Ignacio Velázquez y después Juan Esteban San Pedro, que son mis jefes y siguen siendo mis, bueno, ahora es que, Jenny Córdoba, la directora, pero en esos momentos era el director, era Wilber, y se dan cuenta de lo notorio que era mi estado de ánimo tan bajito. Entonces me dijeron que si yo me sentía mal, que me va diciendo Wilber, pues para buscar a quien del programa darle la fuerza del humor. Entonces, para ver si se la entregó a Maris, Ok. se la entregó lo reparto entre todos los demás. Entonces me decían, no es para meternos en tu vida íntima, pero ¿estás bien? Entonces, pues yo ya les dije, estoy muy mal, no entiendo ni idea por qué, me mandan a vacaciones, pero yo ya empecé a dar de mí, empecé a trabajar eso. Juan Esteban San Pedro, que es nuestro jefe y quien lo ve con una cara de bravo y rígido y serio, él también me dobla su corazón y me dice, yo también sentí esos momentos como tú, y como tú también he buscado ayuda, ten el teléfono de Isabela Guerrero. Voy donde ella, que es una bioenergética, me empieza a ayudar a comprender muchas cosas de mi vida, y me sirvió un montón. Y yo con Isabela empecé a abrir como ese espacio de la bioenergía a todo eso que es como lo inexplorado, que es como la nueva era, que a la gente le cuesta trabajo comprender. Ahí empecé a ver yo
cómo funcionaba el tema. ¿Cuánto tiempo? No sé, yo creo que eso duró como 4 meses, 6 meses, y no me dan ganas de pararme, era chille todo el día, era rarísimo. Me da pereza ver a mi mamá, me da pereza hablar con la familia, me da pereza viajar, me da pereza saludar a la gente, y cuando eres personaje público, entonces sientes una condición de obligación de que tienes que saludar, y yo Ujú. pensando en qué cansancio, dónde viene esta bobada, y la gente, Carlitos, Carlitos, y yo tampoco entendía, entonces me costaba mucho trabajo. ¿Y encontraste la raíz, Carlitos? Sí, fue cuando te dije que hice mi primer encuentro cuando estuve con mi hermana recién muerta, mi abuelita. Entonces allá es donde encuentro y me doy cuenta que estaba ocupando el espacio de mi papá, que a mi abuelita, cuando mi tío muere, que fue la tristeza más profunda de mi abuela, yo decido volverme el hijo de mi abuela. Entonces automáticamente también me vuelvo en mi familia, que es papá, mamá, me vuelvo el esposo de mi mamá, me vuelvo el papá de mi papá, mi hermana se vuelve mi hermana mayor. ¿Cómo se le llama eso en constelaciones? Desórdenes de amor. ¿Por qué desórdenes de amor? Porque por amor yo me desordeno para llenar ese vacío que un familiar tiene. O ocupo el lugar de ese excluido. Entonces ahí es donde empiezo yo a tener ese desorden que todos los tenemos. Todos, porque todos por amor empezamos a tener otras responsabilidades. Entonces, cuando yo empiezo a adquirir unas responsabilidades para que me den el lugar de un hombre exitoso en mi vida, porque fui vago en el colegio, tal, lo que les contaba, entonces yo veo que ya un momento me agobiaba y yo sentía que me estaba que estaba dando más, Te estabas cargando mucho. sí, por el deseo, ni siquiera porque tú dijeras que mis papás tienen que vivir de mi bolsillo, no porque pues mi papá era militar pensionado y vivía con mi mamá ama de casa y todo y no había problema, pero de todos modos yo sentía que cargaba un peso más grande que yo y eso me estaba provocando mal genio. Y lo que pasa es que a nosotros nos da mal genio con la responsabilidad y nos desquitamos con los papás con una Con responsabilidad los que que más queremos y los que más nos exacto. ¿Y quieren. por qué? ¿Sabes por qué? Porque no somos capaces de decirle que nos agobia, que no quiero volver a pagar más plata, que no quiero darle esta cantidad de dinero, que no quiero seguir, que me siento abusado por ustedes, papá. Sale ese niño Y, herido, pataletudo, que no claro, sabe cómo entonces, transitar esa emoción. epa, ¿cómo lo digo? Entonces me pongo bravo y termino peleando con mis papás. Sí, entonces ahí, entonces yo veía esa sensación y más bien fui manejándola. Cuando ya con Stella empiezo a poner el orden, no fue fácil tampoco. Mi mamá también se ponía brava porque yo ya estaba tratando, o sea, yo no me veía tampoco ya después la distancia, cuánto me alejo de mi mamá. Es que no es Encontrar fácil. ese punto de equilibrio, Hasta que la Carlitos. vida se encarga de darle el punto de equilibrio a uno. Cuando pasaste por la depresión, ¿encontraste una red de apoyo? ¿Se lo contaste a tus Sí, amigos, a tu yo lo familia? primero que hice fue contarle a mi hermana, a mi mamá, se lo conté a Iván Lalinde, que es muy cercano a mí también, y a ellos, y a un grupo alrededor, Frank Solano, Carlos Giraldo, Mari Méndez, porque nosotros somos muy amigos, o sea, no somos los chicles, porque a mí quejarte del amigo chicle, pero sí somos muy amigos y respetuosos, entonces estamos muy pendientes. Entonces ese entorno, sí, el trabajo, bla, bla. Y ellos ¿y para qué fueron? Pero ahí, o sea, Iván Alinde tenía llaves de mi casa y a veces en esa época de la depresión él bajaba a ver si yo estaba cometiendo algo como suicida o qué sé yo, porque él venía, pues ya sabes que él tuvo una de sus mejores amigas, que fue Lina Marulanda. Yo ese día pensé y dije, wow, ¿cómo será la situación de Iván de verme a mí como amigo, creer que yo puedo tomar esas decisiones? Claro, y la consideré, pero es que del dicho al hecho hay mucho trecho, eso no es tan fácil. ¿La consideraste? ¿Llegaste Uno, a tener uno, pensamientos suicidas, en ese Carlitos? momento sí uno piensa, pero cuando yo veo eso y yo empiezo a leer y digo, uy, no, yo no tengo este valor. Ujú. Eso no sé ni siquiera si es de valor, porque yo siento que eso no, ni es de valor. Hoy hablaba con un, Pero tampoco es para débiles, no, no es una no, decisión nada fácil no, 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 tampoco. eso no es una decisión nada fácil. Entonces yo creo que no. Entonces yo sentí que no me identificaba con eso. Entonces preferí meterle la ficha a la vida. ¿Y a qué te aferraste, Carlitos? A mí, al respeto, a darme el lugar, que era lo que necesitaba. ¿Sientes que ya lograste salir de ese episodio de tu vida? Sí, yo ya salí de ese episodio de mi vida, vivo la vida distinta, por eso terminé preparándome, estudiándome, volviéndome constelador terapeuta. Entonces yo creo que sí, ya, porque eso me hizo comprender y analizar muchas cosas mías Hoy, ¿cómo manejas tus emociones? con conciencia. Hoy ya me doy cuenta si la persona con la que le estoy saliendo la estoy viendo desde el amor o el deseo del sexo nada más, si le enredo la cabeza o no y le hago daño por cumplir más bien mis objetivos, ya miro el respeto a mis papás de otra manera, igual a mi hermana, me vuelvo más moderado y prudente. Sí, uno empieza a tener otro tipo de comportamientos inconscientes a raíz de eso.
Carlitos, ¿tu infancia no fue totalmente color de rosa? No, Hubo episodios también ahí complejos que has venido seguramente trabajando y sanando a través de las ajá, constelaciones. Hubo bullying, sí, hubo palabras ofensivas. sí, sí, sí. ¿Por qué te hacía el bullying y más o menos a qué edad pasó eso? A mí me hacía bullying, bueno, pues por mi condición sexual, Pero ahí ya, desde chiquito, claro, porque yo era muy amanerado desde chiquito, muy amanerado. Entonces, y muy divertido y siempre me hacía notar. Entonces era difícil que no se dieran cuenta de eso de mí. Entonces, sí fui víctima de bullying, pero yo le contaba a mi mamá que se burlaban de mí, nunca le decía qué era o de qué manera, más bien. Entonces, porque no solamente era por el ameneramiento, era por gordito también, por, ¿por qué sería? ¿qué te decían? ¿Qué palabras usaban? Yo no me acuerdo, o sea, yo creería que me decían, ay, así como los niños o le decían a usted, sí, o me preguntaban, ¿a usted le gustan los niños? Los otros niños me preguntaban, ¿Y y tú qué yo decías? me quedaba acorralado y me reía y yo, ay, esas bobadas, o sea, era impresionante, es una sensación que da calor, Sí. son esas sensaciones que dan calor incómodas. Sí, eso, ¿qué más podría ser? Es que son cosas, pero uno las normaliza, entonces no te puedo decir claramente cuáles, pero sí hay momentos en el colegio, en el bachillerato también es más difícil, porque pues obviamente uno aparentando a ver cómo busca para tener novia o qué hace o qué inventa. Mi mamá le preguntaba a mi mejor amigo y él le decía mentiras a mi mamá, pero él ni siquiera sabía que yo era gay. Él simplemente por amor a mí le decía, no, doña Ida, usted viera el gordo como es De perro. de perro. Y yo, ay, pobrecito. El tumbalocas. Ay, más bien, sí, y literal tumbaba locas. Carlito, pero nunca llegaste a salir con una chica como Ay, por no, una vez, presión, no, como no, por probar. pero por probar salir, pero cuando se le empezó a calentar la hornilla, yo dije, no, esto no va a lo mío, mi amor, aquí no voy. No se te Entonces, calentó tu hornilla. no, mi hornilla no prendió, yo decía, ve, abramos el pase de gas, ¿dónde está? No, nunca pasó, nunca tuviste No, intimidad con una mujer. no, nunca. Nunca, 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 nunca. Somos muy, o sea, yo con las viejas me la llevo muy bien, tú puedes sentir el feeling que sientes, pero no hasta ese nivel nunca me ha. ¿Y qué? No, obvio, a mí me Ni han caído, no, curiosidad. claro, y me ha caído bien. Esos días estuve en una fiesta y una nena se me acerca y la vieja muy coqueta y me dice un primo hermano allí, le dice, ojo que esa, cuidadito con ella que voltea lo que quiera, va diciendo el primo hermano. Y la vieja insiste hasta que yo le dije, me va diciendo lo siguiente, ay, mi esposo no está, pasemos la buena, así me dice la vieja. Y yo le dije a ella, ay, mi amor, es que de verdad a mí no me da para ser arepera, gorda. O sea, no Ni me con dan la más ni mamacita, con Carlitos. yo he visto desnuda amigas rehembras en este trabajo y es que cuando no es no, o sea, no se me prende Lo tienes muy definido, sí, está exacto, y a mí me ha clarísimo. pasado que si yo digo, bueno, si se me despierta, ¿por qué no lo voy a disfrutar también? Si me hago entender, pero no se me Pero no, despierta. no pasa. Ajá. Volviendo al colegio, Carlitos, ¿los profesores se enteraban del bullying? ¿Alguien Oye, te esa es una ayudaba? buena pregunta, yo no sé, yo creo que no. O los profesores los normalizaban en esa época porque estamos hablando del año 1983, 84. Eh, yo no sé si los profesores se dan cuenta. Creo que uno no le decía nada a los profesores porque no se la montaban a uno más por sapo. Pero yo sí fui amigo, yo sí fui ese estudiante que era amigo de los amigos también. Pero pues había el grupo casposo que era casposo y más grandes que yo y cascadores. Entonces yo ahí eran de ellos, eran los que eran los montadores. Pero yo manejé todo como con sonrisa. Yo me tragaba todo como con el dolor, sí. ¿Ese bullying nunca te llevó a esconderte? A disfrazarte un A poco, a no sé, engordarme. a engordarte. Yo a veces, no sé si sea mi historia, pero yo me he dado cuenta con el estudio, que la gordura a veces la adoptamos con una manera de protección para uno poder que no lo vean en el amor. Entonces decido buscar en la gordura como la manera de que me rechacen
para decir que no tengo novia por gordo, si me hago entender. Entonces, la gordura ayudaba a proteger también. Entonces, era un método, puede ser una de las razones por las cuales yo me engordo. Una gordura puede ser que como el doble por un hijo, por un hermano que mi mamá perdió, entonces puedo terminar comiendo el doble. Entonces, no estoy diciendo que Nos sea tragamos las emociones las también, emociones, literal. exacto. Entonces, la gordura viene de muchas. Entonces, esas emociones, como dices tú, son las que probablemente también me hizo volverme muy gordito porque era la manera como yo decir, como, ay, bueno, soy gordito y no puedo tener pareja. ¿Cuál fue tu salvavidas ante el bullying, El Carlitos? dolor, si no hubiese, ok, frente al bullying. De pronto el Mira canto, el que, arte, mira la que yo, danza. yo, yo, yo creo, bueno, yo creo que volverme, uy, es que me toca organizar muchas cosas y me pones a pensar muchas cosas. Yo creo que aparentar que esas cosas no me dolían, me ayudaban a que yo no gastara mi cabeza en eso y más bien seguía llevando mi vida bien. Entonces, seguía más bien siendo un hombre divertido, recochero, amigo de las viejas guapas, que así me ayudaba a ser popular, inconscientemente también las atraía. eh, Mi forma de ser, y me encanta bailar, entonces bailar me ayudó a ser popular también un montón. Entonces, todos esos temas yo creo que me ayudaban a mí como a hacer catarsis con el bullying. Salir del closet, creo que para ninguno ha sido fácil. En Yo, tu caso, ¿cómo fue esa conversación? ¿Fue primero con tus amigos, con tu familia? Yo primero hablé con mi papá, perdón, no, yo primero hablé con mi hermana y mi mejor amigo del colegio. Yo tendría 18 años y se los dije. Ellos guardaron mi secreto siempre. Cuando ya estaba por graduarme, se lo dije a mis papás, se lo dije a mi papá a través de una discusión que tuve entre mi hermana y yo y aproveché porque yo decía, Dios mío, mi hermana se va a ir del país y ella es como mi apoyo. Si, yo sentía que si ella se iba me iban a mí a justiciar, bueno, ¿y usted qué es lo que le pasa? ¿Usted es gay? Que, o sea, yo sentía Claro, que perdía como un apoyo. necesitabas Ente- contarlo estando tu hermana Ajá, presente. presente. Entonces busqué una situación y como que ahí fue, yo ¿O la dije, trajiste? yo la traje, sí. Y yo soy gay, ¿qué? Pegó el grito y obviamente lo dije tan duro en una casa de 3 pisos porque mi mamá estaba en el primero, mi papá, mi hermana y yo en el segundo. Entonces yo lo digo muy duro es para que mi mamá escuche y sepa de una vez para no estar repitiendo qué fue lo que dije porque no es tan fácil para uno volver a decirle abajo mamá es que soy gay. Entonces me costaba mucho trabajo y sí, me dio muy duro porque yo me voy de la casa en ese momento, mi papá no fue grosero conmigo, sino en un tono de voz amoroso que me pareció lo más bonito y ahora lo comprendo, me dice, usted va a ser así, se va de la casa, empiezo a entender que lo dice desde un punto más porque es un comportamiento social. Mi mamá después me llama y me dice, usted no se va a ir de la casa, aquí mandamos los dos, usted se viene para acá, no vaya a cometer ningún error, por favor, hijo. Entonces yo termino volviendo en la noche después de estudiar, porque ya había terminado, ya era el último semestre, estaba por días de graduarme, o sea, ya. Soltaste la perla y te fuiste. Ajá, sí, yo sí como las perras, mija, tácata, o sea, sí las prepago, uso al hombre y después lo tiro. Tiro ahí, Claro, chao. yo Miren dije, qué hacen con esa claro, sí. información. Entonces yo dije, lo único que me quedaría es como pagar los derechos de grado y punto, no más. Y ahí mira a ver qué hago. Ahí trabajaré vendiendo yuppies, no sé, qué sé yo. Entonces vuelvo a mi casa. Fue una situación de un mes incómodo porque a mí me daba pena darle la cara a mi papá. Entonces yo no era capaz de bajar a desayunar porque me daba pena darle la cara a mi papá por mi condición sexual. Entonces mi mamá toda bonita me subía al desayuno a mí. Uy, era muy ¿Por qué incómodo. era vergüenza, Sentía Carlitos? vergüenza, es impresionante. Es que eso no es fácil. Es que a la gente esta verborrea se le vuelve algo cotidiano, pero eso no es tan fácil. Eso no es fácil. Cualquier condición distinta a lo habitual, porque no es que sea anormal, a lo habitual, ya genera como miedo. ¿Cómo lo recibe la gente? ¿Cómo me van a tratar? Uno siempre llega a sitios por prevenido, pero lo normalizas, porque ya, sí, porque ya hace parte de tu vida. Y mientras tanto, tu mamita, ¿cómo te apoyaba? No, mi mamá siempre ha sido, o sea, uno termina siendo grande es cuando los papás lo apoyan a uno. Mis papás siempre me apoyaron, toda la vida. Mi papá me dijo, vea, mi hijo, yo lo puedo apoyar a usted y si usted quiere ser zapatero, yo lo apoyo como zapatero, pero sí le voy a exigir algo como papá, sea el mejor zapatero. A mí me interesa es que sea el mejor, lo que quiera hacer. Y así fui, mi hermana es exitosa en lo que hace, yo soy exitoso en lo que hace y llevamos una vida tranquila. ¿Sientes que haberles contado en ese momento fue liberador
O de pronto te Claro, arrepientes y hubieras esperado otro no, momento. no. Yo creo que todo momento es perfecto, así sea doloroso para cualquier ser humano, porque cualquier momento es necesario para lo que venga en la vida. Pero en mi caso y bueno, finalmente en mi caso lo voy a hablar, fue liberadorcísimo, porque es que ya no tenía un peso cargando yo en la garganta, de verdad uno sentí como si un nudo de acá, Ujú. esa sensación Que se como, disolvió ese taco. sí, se fue el taco, se me quitó como una ansiedad en los hombros y todo porque lo pude lograr, claro, porque es que los papás así se den cuenta lo evidente que uno camine como apretando una flor con las nalgas. Entonces, si me hago entender, entonces, de todos modos, ellos, si uno no ha dicho nada en la casa, pues van a guardar la esperanza de que el hijo Ujú. no lo sea. Entonces, pero entonces cuando ya se aclara la vaina, uy, qué tranquilidad. Y sí, cuando ya todo vuelve a su normalidad, yo volví a sentir mi vida un paraíso. ¿Cuándo volvió todo a esa normalidad, Carlitos? ¿Y cuándo sanaste la relación, sobre todo con tu papá? Cuando yo le digo a mi papá, cuando mi papá se entera que soy gay, yo me pude acercar a él. Porque había momentos donde yo le decía, yo veía amigos o compañeros heterosexuales que le daban beso al papá para despedirse, pero yo no era capaz de darle pico a mi papá porque mi condición sexual me hacía pensar que de pronto es que lo viera él como gay. Si me hago entender, entonces uno se pone unos limitantes bien raros en la vida. Entonces cuando ya mi papá se entera que soy gay, yo ya le empiezo a decir sin problema, te amo, gracias papá, le doy el beso de despedida, porque ya porque sentí que me aprobaban, porque es que los papás, uno como hijo siempre busca la aprobación de los papás, siempre, siempre. Entonces, cuando ya siento que mi papá un día me dice, me siento orgulloso de ti, yo ese día me sentí, juepucha, mejor Oprah Winfrey. Dije yo, Invencible. no, total, numeral Dios conmigo y quién contra mí, o sea, todo. ¿Cómo fue ese momento cuando les presentaste a tu primer pareja, Carlitos? Eso fue como incómodo, yo para mí. O sea, pero es que la presentación nunca fue, bueno, sí, Sí, fue fue oficial. oficial. Sí. Pues mi mamá, yo vi que mi mamá me dijo, a mí ese chico me cae bien. Y Ajá. pues, pero es que yo no he sido de tantos novios, ¿sabes? Yo he sido como más de mariposear sin tener un compromiso. Y cuando ya presento en la casa es porque es serio, claramente. Entonces yo no tengo novio hace 6 años y medio, más o menos. Sí, 6 años y medio. Y no, mis papás son respetuosos. Ellos dicen, es problema suyo. Si uno ya ve que se está haciendo daño, no se mete, pero o opina. Pero ellos son queridísimos con las parejas que yo he tenido. Carlitos, otro momento de liberación y de quitarte literal un peso de encima fue cuando decidiste priorizar tu salud física en este Sí, caso. Llegaste a pesar 100 kilos. yo llegué a pesar 105 kilos. Fue una decisión, pero venía más bien como del complejo, de los traumas, del miedo, de todas las vainas que uno vive en la vida. Todo se conecta. Y de niño yo sentía y me visualizaba, cuando yo sentía que iba a ser famoso grande, yo sentía que yo iba a ser delgado. Entonces, sí, era impresionante, vea cómo se obsesiona y cómo esos objetivos llegan ya de una manera como en un chip, pues, y ahí está, y no me acordaba. Yo me vengo a dar cuenta después como que yo no me acordaba de esto que yo había pensado. Entonces sí, no fue fácil, porque eso de cambiar el chip mental es distinto. Así se operen, toca cambiar el chip mental, porque la ansiedad te hace comer tanto que cuando te operas, la ansiedad te hace seguir teniendo cerebro de gordo, pero estómago de flaco y vomitan. Entonces, cuando a mí me dice eso el médico, que yo iba a tener cerebro de gordo, estómago de flaco y que por eso iba a vomitar, y no, esto es un trauma psicológico, la gordura, mi amor. Entonces, yo prefiero trabajarlo desde acá y desde ahí yo empecé con mi vida, pues eso no, o sea, te lo cuento a grandes rasgos, eso habrá sido en el año 2005 y en el 2013, 16 fue que decidí adelgazar, pues. Entonces yo dije, Dios mío, esas cosas, es más bien yo las fui como preparando y me demoré un montón de años dándole a mi cerebro la orden de ser delgado, de mantenerme delgado, porque ya después de que te adelgazas, pucha, ¿cómo mantengo este peso? Qué difícil ese tema. Mantener un peso es lo más difícil que en la vida, porque adelgazar es fácil y todo lo logramos, pero cuando ya llegamos al punto, soltamos y volvemos y engordamos. Entonces, ¿cómo sostengo eso? Entonces, eso era lo más difícil para mí. Y se logra porque el estómago empieza a chiquitar un poquito. Ya también creo que después de los 40 yo ya me siento como la tía Cena, una novela de los 90 me siento, o sea, tengo que dormir sentado si como carne en la noche, o sea, yo ya no puedo, o sea, yo tengo que La comer digestión se hace más como lenta. la tía, mija, de comer livianito. ¿Qué ha sido lo mejor de liberarte de esos kilitos? No, se siente uno más fácil para agacharse, para amarrarse los zapatos, para caminar, para correr, para ti.
para que la ropa te quede bonita si es el tipo de ropa porque te puedes buscar el tipo de ropa más fácil que te gusta que la ropa que te toque. Una cosa es la ropa que te toca, otra cosa es la ropa que te gusta. Entonces ahí empieza a darse cuenta uno que si cambian muchas cosas, si lo vemos de la parte superflua de la vanidad, pues te echan mal los perros, pero pues no quiere decir que no, porque a mí me echan los perros gorditos y es que hay manes que mueren por los tipos gordos. Mis ex fans que morían por mí gordos me dicen, ahora no me gustas, porque no eres gordo. Entonces también pasa, entonces sí. Mira que yo estoy estudiando, te contaba, nutrición Ajá. integrativa y en una de las clases hablaban de precisamente llegar a la raíz a ese sistema de creencias que hemos venido cultivando desde niños. Y decían que una mujer no lograba bajar de peso después de muchos años porque de niña había sido muy flaquita, muy menudita y ella se creyó que tenía que ser grande, siempre se decía, tengo que ser grande para ser fuerte, para defenderme. Y ese querer ser grande se lo Oye, creyó su qué cerebro y por consciente. eso ya de grande sentía que tenía que seguir siendo grande para defenderse. ¿Y esa es la característica de todas las delgaditas o son ciertas situaciones? No, hay muchas situaciones, Pero eso es una. pero digamos que en esos lenguajes internos muchas veces pasa Qué fuerte. que tienes que ser grande para poder defenderte de la O que vida, te porque si eres vean, sí. flaco, todos van a poder Sí, van a pasar por contigo, encima contigo. todos van a pasar por encima Wow, qué contigo. fuerte. Y sí lo relaciono con gente cercana a mí. Y yo digo, ay, sí. Yo he visto amigos flacos que ahora son gordos, sí. Que eran langarutas, las niñas, una amiga mía. Después de esa, Palillitos. después de esa pérdida de peso, Carlitos, ¿encontraste tu estabilidad a nivel de peso Yo les o voy a decir ganaste la unos kilitos de verdad. más? Sí me gané unos kilitos de más. Yo me siento bien ahí donde estoy. Si hablamos desde el deseo, qué rico estar más delgado. Pero ya, pero no quiere decir que no esté inconforme. Pero sí les voy a decir la verdad. Yo no le creo, o bueno, hay gente que probablemente su estilo de vida sí sea comer muy suave y las ansiedades no las manifiesta en la comida. Pero yo creo que es a diario la pelea que uno tiene con el cerebro de si como o no como esto, si esto me engorda o no me engorda, de que qué rico que me saliera este trabajo, entonces me da ansiedad y qué rico por esa ansiedad de ese trabajo me dan ganas de comerme una chocolatina, como uno vive, uno come con las emociones, entonces es muy difícil, o en mi caso pasa eso, entonces yo siento que a veces me desgasto tanto cerebralmente pensando en que no debo comer tanto, eso a veces cansa, Claro. cansa. ¿Sientes que cuando bajaste de peso te trataron diferente? Si te ven ¿Tratan diferente distinto. al No, no es gordito que que al no es que flaquito? te excluyan, Ujú. pero sí como que ya no son como el gordito tierno, sino como ya te ven de otra manera. ¡Guau! ¿Cómo estás de guapo? Ya es distinta como es de otro tipo el trato de amor. O sea, no quiere decir que ninguno haya sido bueno, los dos igual, pero te empiezan a ver distinto. Digamos, a mí mis amigos de toda la vida me tratan igual, claramente. A mí los que me conocieron gordo desde pollo me dicen Vargas, me dicen Bole, gordo porque me decían Bole, Bole grasa, Bole mierda. Me decían, decía de todo. Era ¿Y el te lo bullying, tomabas con pero gracia o en el no, fondo mamando eso gacho, te... no, 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 era el apodo del barrio, Bole, Bole. Entonces, ¿Y no te afectaba, no, Carlitos? que va a afectar. Yo criado en Cartago, mijo, que todo el mundo tiene apodos. Sí, sí, sí. Entonces, sí, uno ya, pues sí, crece de esa manera y no hay rollo. ¿Qué piensas tú del body positive? ¿Crees El que es cuerpo tan positivo? positivo. El positivismo con respecto a nuestro cuerpo, sobre todo en las mujeres y en los hombres gorditos, de quererse, amarse, de ese amor propio, a pesar de tener unos kilitos de más. Uy. Es que como yo fui gordo, entonces en algún momento tapaba mi gordura diciendo, no, yo me amo así, soy espectacular, soy divino, pero yo sabía que me estaba mintiendo y por dentro yo quería ser delgado. Entonces no sé qué tan body positive sea lo que la persona sienta con su cuerpo obeso u obesa. Que sí debe haber gente que sí lo disfrute, claramente, pues por supuesto. O que la vida de un obeso entonces tiene que ser triste todo porque no, también tiene vida feliz también. Entonces, yo no sé, porque hasta la gente, si la determiné, ¿cómo se llama? La de Transformers, esa mamacita, ¿cómo se llama esa Ujú. guapa? Se me No olvida recuerdo el el nombre. nombre, pero sí. Ah, Megan Fox. si Megan Fox, que nació bella y tiene dismorfia y se siente fea y se ha hecho cosas siendo guapa, entonces pues obviamente una persona opuesta pues lo va a sentir igual o más. Entonces yo creo que siempre vamos a tener una inconformidad. Me gustaría tener el abdomen así, sí, y no ser tan tetón, tener pelo tal vez, qué sé yo, estoy inventando porque
Entonces, ahí es donde uno, es muy difícil. Te lo digo porque escuché hace poco a una mujer plus size o talla grande y Ajá. decía, eso hace mucho daño, no es tan positivo, porque así como tú lo decías, hay Ajá. mujeres de talla grande o hombres de talla grande que se sienten muy felices con su tamaño, hay otros que no, y ahí entra nuevamente la comparación, Sí. porque ellos sí son felices y yo con este peso no soy feliz. Yo no sé, yo creo que los que son felices, que son modelos talla plus size es porque cumplieron su objetivo. Que los vean, que los incluyan en algo donde quieren ser en su tamaño. Entonces su felicidad no viene es porque amen su cuerpo, sino porque los incluyeron. ¿Sí ves? Ahí es donde yo digo, si es amor propio, si de verdad es Positive. un body positive, o es porque realmente te están viendo como quería que te vieran. Ujú. Ahí está. ¿Cómo ha cambiado tu relación con la comida, Carlitos? Ya la veo con más conciencia, pero soy amante al dulce. O sea, a mí lo que me sube de peso es el dulce. Yo amo los postres con toda. Sí soy. Uy, sí, a mí eso es lo que no me deja estar flaco. Cuesta. Es de lo que Sí. más genera adicción. Ajá, ajá, ajá. Exacto, el postre y sí, no más. ¿Qué le dices a esas personas que están pasando por una situación de sobrepeso y que quieren bajar, quieren tener una relación con la comida más sana, que están pensando en hacer una dieta o de pronto en una cirugía? Uy, es que dar una recomendación es muy difícil, pero yo pensaría que desde mi opinión humilde, yo creo que más bien empiezo a tratarme yo bonito para saber qué decisión tomar. Porque es que si yo me opero, es porque estoy buscando que estoy buscando la aprobación en terceros, o que un hombre me llegue en terceros, o que me salga un trabajo en terceros, o en que yo consiga un novio en terceros. Entonces yo más bien trato de mirar de dónde viene mi gordura, desde qué punto, desde qué trauma, desde qué dolor, desde mi ansiedad, qué me la causa. Entonces si yo empiezo a tratar eso más fácil, seguramente el cuerpo hormonalmente le puede adelgazar o puede buscar una manera más fácil de controlar y aceptarse, sí, porque no, porque puede tener también problemas hormonales, o sea, son muchas cosas, pero la autoaceptación es lo primero. Llegar a la raíz. Ajá, Y hablando de terceros, Carlitos, están las expectativas, que a ajá, veces propias y otras veces vienen de terceros, vienen de ajá, afuera. ajá. En cuanto a la paternidad, ¿la llegaste a sentir? ¿Esa presión? ¿Tu mamá Paternidad, de no, pronto no. en algún Mi momento? mamá sí le preguntó a mi hermana que si quería, que si iba a tener hijos en su momento, pero mis papás, mi mamá dice que ella es abuela estéril, Ujú. porque mi hermana ni mi cuñado quisieron, y pues yo tampoco. Entonces, pero mi mamá, cuando mi hermana se casa, empieza a tejer y a bordar. Entonces, mi mamá en su idealización de abuela, ¿Qué hizo, mitoncitos? sí, mitoncitos y cosas para bebés, y le pregunta a mi hermana una vez y le dice mi hermana, mi mamá, no, mamá, Juan Carlos y yo no queremos ser papás. Y mi mamá, pues obviamente, eso me lo confesó hace poco, me dijo, bueno, pues a uno le va a pesar, pero uno cómo se va a meter en la decisión de los hijos. Entonces mi mamá pues se dedicó más bien como a parchar a hacerlo como por placer, le compran las amigas porque trabaja muy bonito y ya, pero yo una vez consideré el deseo de ser papá, pero me di cuenta que era más por llenar soledades que de verdad el deseo, porque yo no me siento ni responsable de tener una mascota. Hace 3 semanas le dije a un gato que no y lo preparé como desde la barriga, y después llega mi amigo y me dice, ya come concentrado, venga por él. Y yo empecé, "Uy, Dios mío, ya no quiero ir, ya no Ay. quiero, no fui capaz, no soy capaz, yo solamente puedo conmigo. ¿Y por qué llenar qué vacíos, Carlitos? Los que tenía en ese momento, o sea, sí, los de antes de la depresión, eso fue antes de la depresión. ¿Y has llegado a pensar en la adopción? No, no, nada, por eso te digo, no me interesa tener responsabilidades ni de mascotas ni de bebés, aunque sé que los hijos son distintos, no se sientan ofendidos, pero véanlo desde la responsabilidad. Hay responsabilidad. Responsabilizarte Ajá, de ti mismo. sí, yo solamente puedo conmigo mismo. Si pierdo el pasaporte, si pierdo el celular, me toca tener en el celular mi foto para ver si de pronto el que lo encuentra sabe quién soy yo. Es de la única manera que yo lo encuentre. Entonces no me imagino con un chino yo buscándolo en un centro comercial. Ay, ¿dónde está? No, o sea, me muero. Carlitos, vamos a hablar de tu papito. Ajá, Ver enfermar a un ser querido es durísimo. sí. Viste a tu héroe ponerse frágil. Es muy fuerte porque mi papá fue militar, entonces yo siempre lo vi recio, lo vi empoderado, hablaba duro, y verlo esos últimos meses donde ya su pulmón le entró una infección bacteriana, hospitalaria,
y ver que lo estaba llevando al extremo y ver que uno ya no hablaba, fue muy difícil. Alrededor de ello, la situación de salud en Colombia ansía y estresa un poco porque por más de que a mi papá lo trataron bien donde estaba, pues uno tendría, o sea, uno se valía más de mi imagen, del trabajo de uno para que lo ayudaran un poco, o de pronto se cuidaban que porque era mi papá, entonces para evitar escándalos en la clínica, sí, a veces, o una vez prefería comprar cosas porque el servicio de salud pues Muy ya no lo cubría, demorado. entonces no había pañales, no habían cosas, pero pues gracias a Dios mi hermana y yo trabajamos, podríamos cubrir esas cosas tan básicas, entonces uno sentía mucho pesar por el familiar. Eh, cuando muere, yo sentí como cuando una mesa de 4 patas se quiebra una pata, como que uy, queda uno como inestable y empecé a sentir una sensación de culpa, como de milésimas de segundo, de que, porque tú vas a sentir culpa, siempre vas a sentir culpa. Tú nunca te vas a sentir suficiente para el papá, ni con los tratos, ni con nada. Por algo que no Por algo que no hiciste, por hiciste algo o que no hiciste. dijiste. Ajá. Entonces, eso se siente en milésimas de segundo. Y después de esas milésimas de segundo se siente otras milésimas de segundo como, ay, por fin murió. Y eso viene de descanso porque necesitaba descansar, porque es que el aliviado se cansa al lado del enfermo. Eso no es tan fácil, uno se cansa de estar pensando, de ojalá se alivie, de cómo manejamos esta situación. Mi papá estaba en Pereira, yo viajaba 1 o 2 veces por semana a Pereira, mi hermana estaba en Colombia y estaba en Pereira atendiéndolo, pero era muy difícil el tema, entonces mi hermana me decía, necesito que vengas, ahí es donde uno empieza, y entonces, y después digo yo, ay, Dios mío, qué pesar de mi papá que murió, y eso todo te lo estoy diciendo, esos 3 pasos los sentí en milésimas de segundo, y ahí ya empiezo yo a llorar como en reacción, y cuando empieza el alma como a hacerle sentir a uno culpable, dentro de lo que uno estudia y lo comprende y los psicólogos le enseñan a uno es que uno va a sentir culpa siempre de ciertas cosas y pues lo que ya fue, entonces es hablarle a ese ser desde el amor si siente la culpa. ¿Cómo fueron esas últimas conversaciones con tu papá? No, maravillosas, porque yo iba muy seguido a visitarlo a Cartago y yo era muy buen hijo también que mi hermana, igual que mi hermana atendía, yo los visitaba, los invitaba a salir y venía a mi casa cada mes por tratamientos también. Entonces, no, con mi papá y mi mamá, súper bien, muy bien. Si tuvieras la oportunidad de reencontrarte con él, un Gracias. minutico, ¿qué le Yo le diría dirías? gracias, 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 porque la vida que tengo yo es gracias a él y a su esfuerzo y a haber elegido a mi mamá como su esposa. Ya para terminar, Carlitos, ¿cuál sientes que es tu Ikigai? Ahora explícame qué es el Ikigai, qué es esa vaina. El Ikigai es el sentido de la Ah, vida. Ikigai. Y el Ujú. Ikigai. Otra palabra, Sí, yo ya una nueva. El sentido de la vida tu para mí, propósito. yo creo que el sentido de la vida de todo ser humano es vivirla con lo que hay. Porque es que nos ponemos a idealizarla, entonces nos frustra. Nos ponemos a planearla y nos pone, nos ansía. Entonces yo creo que es tener claro por dónde irla, por dónde quiero mi vida, leer lo que la vida me muestra si estoy yendo bien y disfrutarla con lo que viene, porque lo bueno y no tan bueno hace parte de la vida. Carlitos, A gracias ti, por gracias, este Moni. momento tan bonito, íntimo, revelador, Gracias a por ti, abrir Moni. tu corazón. Mi amor, te mando un beso y gracias por la invitación. Ojalá más personas se den la oportunidad de conocer el verdadero Carlitos. ¡Ay, te amo! Gracias, mi amor. Nosotros te queremos también muchísimo y por supuesto el Ay, amor lo demostramos con los mire. Ustedes regalitos. sabían que yo no volví a comprar cobijas porque Bravísimo me tiene a mí Mira, el surtido dotado de llegó. ¡Ay, amé! Llegó el camión. Yo tengo una roja por ahí, sé que había una roja anteriormente. Ay, sí, yo tengo la roja y la amo. Para ver TV. Te queremos, Carlitos. Yo a ti, mi amor. Ay, este verde me encanta. Ahí está. Mm. Esto fue Bravísimo sin tapujos, el podcast desde Casa Palermo by Jorge Rausch. Bravísimo sin tapujos, el podcast.